Bienvenidos a la palabra Engendra Vida. Hoy es la dedicación de la Basílica de Letrán y vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Escuchemos. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. Y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señales nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. El evangelista San Juan nos está presentando la profundidad del corazón de Cristo ante una realidad fundamental, es decir, la relación entre Dios y el ser humano, donde no hay medias tintas. El templo era el lugar de encuentro, culto y adoración a Dios, pero se estaba mundanizando, es decir, de un lugar de oración se estaba convirtiendo en una cueva de ladrones, donde reinaba el dinero, el abuso, el poder y las injusticias. Jesús mira esta realidad y no se tapa los ojos. Él es radical y exigente. Ve la necesidad de quitar todo aquello que no tiene que ver con su Padre, porque el principal en el templo es su Padre. Es la adoración a Dios, no cualquier otra cosa. Y entonces decide purificar el templo. Pero no solamente era purificar el templo quitando a los vendedores, sino que se trataba de reconstruir el templo. Es decir, él hablaba de sí mismo. Los judíos se quedaron con que el templo era el físico, lo que veían. Sin embargo, Jesús estaba a lo más profundo. Miraba que el verdadero culto y la adoración verdadera venía desde Él. Él es el nuevo templo donde se adora a Dios en espíritu y en verdad, porque en Él Dios se ha manifestado. Centrémonos ahora en el corazón de Jesús. Siente dolor al momento en el que ve que su Padre está siendo desplazado. Lo mismo que tú y yo hacemos cuando mundanizamos nuestro templo, porque por nuestro bautismo somos templos del Espíritu Santo. Pero cabría la pregunta en estos momentos: ¿cómo está mi templo? ¿Realmente es una casa de oración donde adoro a Dios? ¿O es una cueva de ladrones donde me adoro a mí misma, donde me quedo con mis banalidades, donde está mi odio, mi rencor, mi rechazo, mi indiferencia, mi orgullo, mi soberbia? Y Jesús hoy nos vuelve a decir, y es muy claro y muy fuerte: no le gusta nuestro templo. Y Él quiere reconstruir en nosotros su templo. No hay corazón humano donde Cristo no pueda ni quiera reconstruir el templo en cada uno de nosotros. No nos dejemos bloquear
por ese sentimiento de decir, nos hemos alejado de Dios y no podemos reconciliarnos con Él. Nuestra mundanalidad tenemos que dejarla y tenemos que dejar que Jesús quite, desbloquee, reconstruya su persona en nuestro templo. Y vamos a pedirle también a Dios que nos ayude a ver su rostro en el templo de los demás, porque todos somos templos del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ante la mundanalidad de nuestro templo, tengamos la firme convicción y la esperanza de que Dios tarda 3 días en resucitar a su Hijo en el corazón de todas las personas. Abrámonos a esa gracia día con día, porque para Jesús nada está perdido. También le pedimos a María hoy que nos ayude realmente a ser verdaderos templos, donde custodiemos el corazón de Cristo en nuestro corazón y realmente podamos ser, como María, reflejo de la misericordia de Dios y pronta al servicio de la palabra de Cristo. Que Dios les bendiga. Vayamos por